esta noche vamos a ver poder de Dios que se revela, que se da a conocer. Otra experiencia en donde de hecho queda manifestado o demostrado el poder de Dios, lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 28. Vamos a ir a Génesis capítulo 28, comenzando desde el versículo 10 al 22. Quiero explicarles en qué contexto encontramos esta lectura bíblica. Y lo que pasa, lo que está sucediendo es que Jacob, que luego se convierte en Israel, dice que está huyendo de su hermano Esaú. Siendo que Jacob, yo creo que todos hemos leído esa porción de la palabra, siendo que Jacob le roba la bendición de su padre Isaac a su hermano Esaú. Y todos sabemos cómo se la roba. Dice que usan las túnicas, ¿verdad?, de Esaú. Y como Esaú es velludo, entonces dice que se pone pieles en sus brazos, y de esa manera finge ante Isaac, ¿verdad?, su padre, de que él es Esaú. Pero él no es Esaú, sino en ese momento pues hizo honra, ¿verdad?, a su nombre, que era Jacob, y Jacob significa usurpador. Entonces parece que hay una familiaridad exactamente pues con sus acciones hasta ese momento. Por recomendación de su mamá, cuando ya Jacob tiene la bendición de su padre Isaac, su madre le aconseja a Rebeca que se vaya, ¿verdad?, porque su hermano lo quiere matar. Y le aconseja que se vaya donde su tío Labán. Y en ese trayecto, en ese recorrido, ¿verdad?, en ese camino hacia su tío Labán, huyendo de alguna manera de su hermano Esaú, es que sucede lo que vamos a leer en esta tarde. Y lo que dice la palabra es lo siguiente: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Yo quiero que imaginemos, ¿verdad?, cómo es que se va dando todo. Y este es un pasaje lindísimo de la palabra del Señor. Y dice que llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Estamos leyendo Reina Valera. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Quiero decirle que el Señor, a quien honramos, a quien adoramos, no es un Dios que pretenda mantenerse en lo secreto, sino es un Dios que quiere ser conocido. Y como quiere ser conocido, una de las cosas que Él hace es revelarse, darse a conocer a sus hijos. Y esto es precisamente lo que nosotros vemos en este pasaje de las Escrituras, cuando Jacob, pues ya dijimos, yendo en camino hacia la tierra, ¿verdad?, de su tío Labán, hermano de su madre, dice la palabra, Dios se le revela, Dios se le da se da a conocer. Y la forma en que se revela es a través de un sueño, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Y luego también agrega, ¿verdad?, cuando ya dice Jacob despierta, ¿verdad?, del sueño, dice: cuán terrible es este lugar, yo no sabía que Dios estaba acá. Entonces vamos a decir dos cosas. Dios tiene la capacidad de comunicarse y de hablar de muchas formas y de muchas maneras. Y en este caso, pues, en el caso de Jacob, él usa un sueño. Y la otra cosa es que Dios tiene la capacidad, mire, de manifestarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es algo, que nosotros debemos de tener siempre en cuenta. Dios no solamente se manifiesta en las cuatro paredes de un templo, como nosotros solemos, ¿verdad?, entender. Dios puede manifestarse de cualquier forma y en cualquier lugar. Por eso es impresionante y lindo, ¿verdad?, nuestro Dios. Ahora, en el caso de Jacob, vamos a decir que le habló a través de un sueño. Pero quiero decirles que el sueño que tuvo Jacob fue no un sueño como común y corriente, como nosotros soñamos, ¿verdad? Yo no sé si usted sueña, yo sí sueño. A veces me quedo pensando y esto que pasa, ¿verdad?, y esto que sucede. O sea, yo una vez soñé que mi jefe, por cierto, en ese momento, al lugar, ¿verdad?, donde no, ya habíamos salido de ahí, me remontó el sueño exactamente al lugar donde se tenía la empresa. Pero luego vi policías llegar ahí a ese lugar. Y comencé a orar. Yo, Señor, ¿y qué pasa? A los días, supe que habían demandado a la empresa. Y que exactamente, policías habían llegado a ese lugar, habían cateado todo el lugar. Y entonces, Dios nos va a hablar. Y nos va a hablar, de diferente forma, repito, y de diferente manera. Aun cuando igual, ¿verdad?, como puedo confirmar que Dios habla a través del sueño, hay que tener mucho cuidado con los sueños. Y no hay que agarrarse, todo de ellos, siempre hay que filtrarlos.
Porque también una manera, o sea, en la que el enemigo busca engañar la vida de las personas, fíjese que lastimosamente es también a través de los sueños, ¿verdad? A través de los sueños. Entonces uno tiene que ser bien prudente, ¿verdad? Y no amanecer diciendo Dios me dijo, sino siempre evaluar o considerar todo lo que uno vive. Y en el caso pues del sueño igual, ¿verdad? O sea, evaluarlo, filtrarlo, ¿verdad? Lo mejor posible, a manera pues que también el enemigo no vaya a engañar de esa forma. Pero volvamos y digamos que el sueño que tuvo Jacob fue un sueño impresionante. Para mí impresionante. Y dice que lo que vio fue una gran escalera, que su extremo tocaba la tierra, fíjese, y el otro extremo en lo alto dice que tocaba el cielo. O sea, una cosa para mí lindísima, maravillosa. Y Jehová, aparte de ello, no solamente ve una escalera, sino ve a Jehová, el creador, mire, de todas las cosas que estaba en lo alto. Entonces, para mí este sueño es impresionante. Y lo impresionante pues es de quién está viniendo ese sueño. Y qué es lo que Dios está pretendiendo decir a través de lo que está comunicando o a través de lo que está hablando y de la forma en este caso que lo está haciendo. Ustedes saben que cuando ustedes quieren llegar a un lugar del cual, ¿verdad?, por su estatura no podemos llegar, lo que hacemos es usar de una escalera. Eso significa que la escalera denota el alcance hacia lugares que por nuestra sola capacidad no seríamos capaces de llegar, ¿verdad? Eso significa que Dios estaba poniendo prácticamente a disposición, ¿verdad?, de Jacob, hablándolo de mira, aquí voy, ¿verdad? O bajás o subís. Es una forma que pudiéramos entenderla. Entonces, Dios se comunica, Dios habla a Jacob, pero quiero decirle que Dios no solamente desea que lo veamos, sino que conozcamos las intenciones que Él tiene con nosotros. Y déjeme decirle que es precisamente en ese lugar y bajo esas condiciones en donde Jacob está viendo esa escalera, en donde Dios le habla a Jacob. Y Dios le habla confirmando sus promesas, diciéndole que Él es el Dios de su abuelo Abraham y de su padre Jacob. Y que las promesas de bendición de su abuelo y de su padre son también suyas. Entonces lo que Dios comunica en este pasaje es su promesa de herencia, en este caso destinada también para la vida de Jacob. Pero quiero que leamos qué es lo que dice, qué es lo que le dice el Señor a Jacob. Veamos el versículo 14. Dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y luego da promesas y dice: aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, lo que Dios comunica en este pasaje, repito, es primero su promesa de herencia material.
describiéndole toda la tierra que Dios le había destinado para Jacob y para su descendencia. Pero no solamente comunica eso, sino que también comunica su promesa de guardarlo con su presencia siempre, en donde quiera que vaya. Y agrega otra cosa, y su promesa de mantenerlo siempre en línea hacia su destino prometido por el Señor, sin que ninguna circunstancia o situación altere el destino determinado. Entonces la manera en que se lo dice es, mira, dice, he aquí, primero le dice que tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, acá, allá. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Luego dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a este lugar, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y el otro versículo dice, bueno, ahí este es otro. Entonces yo creo, hermanos, que lo hemos estado diciendo, que Dios tiene un plan para la vida de cada uno de sus hijos. Y que conforme vamos caminando en la vida, dicho plan se viene manifestando. Esto significa que nada ocurre, óigase bien, por casualidad en la vida de aquellos para quien Dios tiene un propósito determinado, sino cada circunstancia, ya sea buena o sea mala, ayuda, fíjese, como una escuela a crecer, en este caso, en la obediencia al Señor. Ahora, yo creo que no nos cuesta entender que tenemos un plan para nuestra vida. Pero lo que sí nos cuesta, hermanos, creer es que las cosas tanto agradables como desagradables que ocurren en nuestra vida pueden ser, hermanos, un instrumento de Dios para sus propósitos en nosotros. Eso sí nos cuesta. Nos cuesta entender que a lo mejor aquello que ha sido o se puede interpretar de manera negativa, pues no tiene nada que ver con el plan de Dios. Y yo creo que Dios todo lo usa para bien de cada uno de nosotros. Pero hay un aspecto importante. Cuando entendemos las cosas para bien, pues todo va bien. Pero cuando no las entendemos para bien, entonces ahí nosotros nos desubicamos. Y nos desubicamos porque comenzamos de alguna manera a dudar del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y muchos en esas circunstancias, en lugar de acercarse más al Señor, lo que hacen es alejarse. Y cuando una persona se aleja del Señor, lo que sí hace es destruir todo ese plan que Dios tenía preparado para su vida. Por eso, una cosa recomendable es, primero, estar completamente seguro, óigase, que tenemos un plan de Dios, que tenemos un plan, un propósito del Señor para nuestra vida. Segundo es que aun cuando no fuere positivo o agradable lo que recibamos, nos corresponda. Nosotros tenemos varios roles, ¿verdad? Como tenemos roles en nuestra casa, como miembros de una familia, tenemos roles en la iglesia como miembros de una iglesia. O a lo mejor, hermanos, hay un rol dentro del trabajo. Y de esa forma o de esa manera, pues nos desenvolvemos en la vida. Pero creyendo siempre
en todo ello, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Pero ¿cómo nos sostenemos? Es la pregunta. A manera de mantenernos siempre en la dirección profética que el Señor tiene destinado para nuestra vida. Y la respuesta es: mantenga la obediencia. Y use cada circunstancia como su escuela, fíjese bien, para poder llegar al destino que Dios tiene planeado para su vida. Yo siempre les he dicho, la escuela nuestra, acá aprendemos lo teórico, pero donde realmente aprendemos lo verdadero es en nuestra casa, es en el trabajo o es en el lugar donde nos toca, hermanos, relacionarnos con los demás. La palabra de Dios nos demanda, por ejemplo, la obediencia a nuestras autoridades. La palabra de Dios demanda honrar, ¿verdad?, a las personas que están a nuestro lado. La palabra de Dios nos demanda esto, nos demanda lo otro. Entonces, cuando nos mantenemos firmes en todo ello, a pesar de que no veamos que Dios tiene un propósito, quiero decirles que nuestra obediencia nos mantendrá unidos a ese plan que Dios tiene para nosotros. Y deje pasar el tiempo. Como quien dice, muchas veces nos preguntamos: ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Y yo qué debo hacer en estas circunstancias? Y cuando surge esa pregunta, la respuesta es: manténgase dentro de la línea profética o dentro de su destino. Pero ¿cómo? Y la respuesta es: obedeciendo al Señor. Yo sé que así como Dios se manifestó en la vida de José, en la vida de Jacob, perdón, y le otorgó, ¿verdad?, en ese momento un valor tan grande a la vida de este hombre. Dios igual, hermanos, nos tiene en alta estima a cada uno de nosotros. Y cuando Dios nos llama, y cuando Dios nos llamó, no nos hizo, hermano, no lo hizo simplemente para venir a pasar el tiempo, sino que lo hizo con un propósito. Lo hizo, hermanos, con planes determinados, pero sobre todo pensando Él en su obra. En este caso, en nosotros, nos introduce al cuerpo de Cristo. Pone en nosotros dones espirituales y Él espera, fíjese bien, que nosotros, conforme vayamos caminando en la vida cristiana, vayamos creciendo en ese llamado, desarrollándonos hasta que lleguemos a ser, en el caso de José, llegó a ser gobernador de una nación. En otras palabras, fíjese que José no fue a la universidad para aprender todas las cosas que necesitaba para ser ese gobernador que Dios había planeado para él, sino Dios lo mete a la universidad de la vida. Y fue allí, en el trato que tuvo con sus hermanos, en el trato que tuvo con las personas que estaban en la cárcel, en el trato que tuvo con todos aquellos con los cuales se rodeó, que él fue capacitado para el lugar que Dios tenía destinado para su vida. Por eso yo siempre digo, nuestra escuela, hermanos, es la calle. Nuestra escuela es el diario vivir. Ahí es donde necesitamos sacar todo lo que hemos conocido de parte de nuestro Dios y sobre todo, pues, dar el mejor testimonio. Ahora, usted puede decir: pero hermano, pero a mí Dios no se ha manifestado, o a mí Dios no me habla. Y yo quiero que vaya a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: lo siguiente. Dios dice: habiendo hablado muchas veces
Mire, dice que Dios ha hablado muchas veces. Y oiga, dice, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, para aquellos que dicen, pero Dios a mí no me habla. Entonces, déjeme decirle que cuando nos damos a la tarea de leer la palabra del Señor y leer, ¿verdad?, todas las palabras del Señor Jesucristo, pues déjenme decirles que esas palabras no solamente son una narración histórica, ¿verdad?, del aparecimiento del Señor, sino, hermanos, esas palabras tienen vida. Y si nosotros queremos escuchar la voz del Señor hablándonos directamente a nuestro corazón, entonces lo que debemos hacer es leer su palabra. Es su palabra la que nos conecta con el Espíritu del Señor. Y es su palabra, óigase bien, a través de la cual nosotros vamos confirmando nuestro llamado. La palabra nos muestra el camino de la vida que nos corresponde, pero también vamos encontrando el destino profético que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El gran problema es que usamos la palabra de Dios únicamente para conocer muchas veces los hechos históricos, pero casi nunca nos estamos preguntando para nosotros mismos, o estamos diciendo: Señor, ¿qué me quieres dar a entender? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Y son preguntas que deberíamos nosotros hacerlas, ¿verdad? ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? Ahí en la palabra está. ¿Cuál es el llamado? ¿Cómo son los llamados? Ahí está en la palabra del Señor. ¿Hacia dónde va mi destino? La palabra de Dios lo tiene que revelar. Pero necesitamos abordarla de una manera pues también práctica. Y cada vez que leamos, es como que nos sentáramos, mira, y hablaba ahí un canto: a los pies del Señor, a los pies del Señor. Y cuando leemos su palabra, es como comenzar a oír la voz de Dios para nosotros, ¿verdad? O sea, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿verdad?, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito el Dios y Padre que, o sea, las palabras del Señor resonando, ¿verdad? Resonando. Pero cuando vemos la Biblia, pero como leemos el diario de hoy, el periódico, ¿verdad?, o la prensa gráfica, no tiene sentido. Pero cuando entendemos, y oiga lo que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces entendemos que la palabra de Dios para los hijos de Dios tienen un valor, un significado maravilloso, poderoso. Es un reto, cada vez que agarramos la palabra es un reto, es un desafío. Es un desafío a todo el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Pero recordemos siempre que Dios se manifestó a Jacob, y quiero decirle que también se va a manifestar a nuestra vida. ¿Por qué se manifestó a Jacob? Porque tenía que confirmarle, óigase bien, su llamado, ¿verdad? Y su conexión profética hacia todo lo que le había prometido tanto a su abuelo como a su papá. Y déjeme decirle que en Cristo Jesús igual nosotros tenemos todo un destino, todo un llamado. Y será a través de su palabra
quien el Señor irá confirmando, mire, confirmando cómo será todo lo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Oiga lo que dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a este lugar, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces es nuestro Dios hablándonos, su poder manifestándonos, su poder, mire, siguiéndonos siempre. Y nosotros necesitamos estar siempre alertas y cuidadosos de esa relación, hermanos, que tenemos con nuestro Señor. Yo voy a suplicarles que nos pongamos en pie.